Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Un Muy, gusto estar con ustedes el mm, día de hoy. no, muchas gracias, Cristian, por aceptar la invitación. Pues nada más les comento, el doctor Cristian Muñoz es abogado especializado en la industria 4.0, es profesor de posgrado por la Universidad UCES en Argentina y de la Universidad Privada Boliviana en Bolivia, embajador por la paz de Naciones Unidas, presidente de Space Kids Foundation, director. Permítanme, porque su currículum es impresionante. Director del Centro de Negocios de Dubái en Latam, presidente del Centro de Innovación de Bolivia y vicepresidente de Corporación Futuro 5.0 en Colombia. Y aparte de todo, un buen amigo, mi querido Cristian. Bienvenido nuevamente. Lo último que mencionaste es lo más importante. Muy bien, eso es lo más importante. Fíjense que hace un par de semanas tuve la fortuna, de verdad, de compartir con Cristian. Fuimos invitados a una ponencia en Bogotá, Colombia. Yo hablaba de las ciudades sustentables y Cristian, pues todo esto del futuro, de la educación y platicando, pues me aceptó la invitación para que platicara con nosotros el día de hoy. Cristian, me dejó impresionado lo que comentábamos y así se tituló el programa de hoy, de la era digital, ¿no? ¿A dónde vamos, Cristian? ¿Cuál es tu pronóstico? Bien, bueno, el pronóstico es que vamos de la transición que hace a la era digital, que es la Ujú. era que estamos pasando ahora, a la era virtual, Claro, ¿no? Pero antes de la era digital tuvimos la era física, ¿no? claro, Y después de la era física pasamos a esa conversión, ¿no? Y esa fusión entre lo físico, lo digital y lo biológico, es lo que estamos transitando ahora. Y cuando terminemos de transitar esa transición, ujú, entramos ya de lleno a lo que va a ser eventualmente la vida virtual con todo lo que eso implica. claro. Oye, Cristian, y esa es la razón por llamarle 4.0. Vamos, yo lo conozco, me lo platicaste, pero para que nuestros queridos amigos que nos escuchan lo sepan. ¿Cuál fue esa nomenclatura? ¿Por qué se le fue dando esos términos a lo que nos acabas de explicar? ¿De ahí viene el 5.0, el 4.0, etcétera? Bien, para dar una introducción al Sí, tema, debemos de partir de que en principio hubo tres revoluciones industriales, claro. ¿verdad? De las cuales las tres revoluciones industriales comenzó ya, digamos, a gestarse hace 200 años de revoluciones industriales, ¿no? Donde, bueno, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, la cuarta es Ujú, justamente esta fusión entre lo físico, lo digital y lo biológico, para dar lugar a lo que eventualmente va a ser una quinta revolución industrial, donde ya no hablamos más de revoluciones industriales, sino que hablamos de una desindustrialización de la industria y una reinvención del ser humano, donde justamente ahí entra en juego lo que es el metaverso y la vida interplanetaria, ujú. donde ahí tiene que partir de la base la importancia de la instrucción en la educación espacial y lo que va a ser la industria espacial, que va Cla- a converger justamente la industria espacial también con lo que es esta dimensión que estamos entrando denominada metaverso. Ok, ¿y cómo interactúan ahí? Platicamos también que, bueno, nosotros vivimos, tú vives en Argentina, yo vivo en México, y bueno, nuestros países eh, tecnológicamente apenas van avanzando, ¿no? En esas transformaciones, en la parte digital. Esta parte de la pandemia, pues nos orilló a hacer o aprovechar estas nuevas plataformas, como es ahorita, ¿no? Que tú estás en Argentina, yo estoy en México, y tenemos gracias a estas plataformas la oportunidad de tener una entrevista y de que nos platiques. Tuvimos que hacerlo un poquito forzados por la pandemia, pienso yo, pero bueno, esto ya es una realidad. Pero sí en muchos lugares de nuestros países no ha llegado ni siquiera la tercera revolución, ¿no? Hay un atraso Así es. desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de infraestructura y no intelectual, sino más bien estos chavos, estos jóvenes, pues no han tenido esa oportunidad de verse inmersos en este nuevo mundo. ¿Cómo podemos hacer, Cristian? ¿Cómo podríamos hacer en nuestros países latinoamericanos? ¿Cómo podemos impulsar? ¿Cómo podemos detonar esa parte? Porque de lo contrario, pues el abismo y la brecha va a ser cada vez mayor entre estos países que ya tienen toda esta infraestructura y los nuestros que van más rezagados, ¿no? Sí, bueno, para comenzar me gustaría diciendo
me gustaría comenzar diciendo, perdón, que estamos justamente como dijimos, ¿no? En una transición de la época de lo digital a lo virtual, pero para contextualizar, hubo, antes de la realidad que estamos por entrar ahora, tres realidades. La Ujú, primera realidad, que es la que todos conocemos, que es la realidad física, claro, donde podemos tocar, sentir, experimentar. La segunda tiene que ver con esa realidad de lo digital, donde comenzamos a ver cómo el celular comienza a ser una extensión de nuestro cerebro y comenzamos a delegar determinadas actividades que son innatas al ser humano a un dispositivo, ¿no? Como la memoria, la geolocalización, y ahora estamos entrando en lo que va a ser la toma de decisiones. claro. Esas tres realidades lo que van a implicar que se van a fusionar entre las tres y que van a converger entre las tres y va a hacer que un día de 24 horas lo experimentemos como que fueran 72 horas, ¿no? O Ok, sea, como que por esa bifurcación, ¿no? En esas tres realidades, ¿no? La física, la digital y la aumentada, ¿no? Que nos permite justamente ver con aumentación lo que estamos viendo. Esas tres realidades van a permitirnos experimentar las cosas de una manera mucho más rápido. Y a su vez estamos entrando en una cuarta realidad, que es esta denominada el metaverso, ujú, donde en una tercera dimensión nosotros comenzamos a desdoblar lo que es el cuerpo físico y empezamos a experimentar lo mismo que estamos experimentando en esta realidad en una realidad virtual, ¿no? Donde el 90% de lo que va a rodear va a ser artificial y donde el gran desafío que nos compete a nosotros es justamente encontrar cuáles van a ser los nuevos propósitos o las nuevas cuestiones que van a tener que cada uno de nosotros analizar o pensar. La brecha esta que, como tú bien dices, está generando, ¿no? La tecnología en los países latinoamericanos, sobre todo a comparación de las primeras potencias mundiales, es que estamos muy relegados, primero en materia de lo que es el conocimiento de la tecnología, ¿no? sí, Desde México hasta la Argentina, como te lo mencionaba cuando nos conocimos, solamente el 0,15% de la población tiene un título en tecnología. Sin ok, contar la gente que no tiene acceso a electricidad en América Latina, ¿no? El claro. 77% de la zona rural en América Latina no tiene acceso a Internet. Entonces, eso ya es un tema de conflicto y un tema para el análisis de los gobiernos locales, ¿no? Lo que se viene a continuación es, sí, una diferencia no económica, sino una diferencia humana, porque todos los que utilicen el poder de la tecnología van a aumentar a sus poblaciones, ¿no? Y las van a convertir en Claro. poblaciones superhumanas, a diferencia de las poblaciones que no van a tener acceso al conocimiento de la tecnología o a la aplicabilidad de lo Claro. que va a implicar el uso de las tecnologías en el cuerpo humano, ya sea, por ejemplo, para aumentar la inteligencia o, en su defecto, para aumentar su industria y generar una industria que, como decimos, ya no hablamos de una industria como las veníamos viendo Sí, antes, claro. ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, esta quinta que viene es prácticamente la desindustrialización, porque uno con las ideas empieza a construir una industria totalmente nueva, donde ya lo físico no importa, sino lo que importa es la creatividad y la innovación. Para eso creo que cada uno de nosotros tiene que plantearse lo siguiente. Primero, ¿cuál va a ser el propósito nuestro en este lugar del mundo? Claro. Estamos relegados de todos estos avances tecnológicos, que ni siquiera se está hablando de la computación cuántica como se debería estar hablando, que va a implicar que se puedan erradicar todas las enfermedades, pero que también se puedan crear nuevas enfermedades que Claro. haya que combatirlas con la A tecnología. ver, permítame Es un aquí donde segundito, viene... Cristian. Sí, Aquí voy a hacer una pausa porque viene ese gran tema. ¿Cuál es el propósito? Dame oportunidad. Nos vamos a ir a un pequeño corte y en un par de minutos regresamos contigo. Pero ese es el tema más interesante. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Gracias. Pues estamos de regreso, querido Cristian. Y entonces, ahora, ¿cuál va a ser? Nos quedamos con cuál es el propósito de la humanidad. Fíjate que a mí me llama la atención porque siempre ha habido bien. las brechas entre el más rico y el más pobre, entre el más capacitado y el menos capacitado. Eso ha dado unas diferencias abismales de estratos sociales, ¿no? Que se ha convertido en castas, en muchas situaciones de esa manera. Pero me parece que esta situación de esta brecha va a ser abismal, pero totalmente diferente. O sea, ya no va a haber esas diferencias de estrato social. O sea, esto es del día a la noche. Y entonces, ¿cómo podrá ser esa minoría? Porque necesariamente va a ser una minoría nuevamente la que tenga acceso a esta tecnología, que se vuelvan superhumanos, etcétera. ¿Cómo va a poder la gran mayoría de la humanidad adaptarse? ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser entonces ese propósito, ¿no?
de todos los que estemos en ese punto para adaptarnos a este nuevo mundo, Cristian. Creo que el propósito que cada uno tiene que tener, por lo menos desde mi punto de vista, es convertirnos en trabajadores del concepto, no Ok, trabajadores del conocimiento. ok, Porque si ustedes analizan el conocimiento per se, hablaban al conocimiento, el conocimiento de hoy es líquido, ok. ¿no? De forma que si uno analiza el poder del conocimiento, por ejemplo, en 1900, el conocimiento se duplicaba cada 100 años. En Sí, 1970 el conocimiento se duplicaba cada 32 años. Desde el 2020 estamos viendo que el conocimiento se está duplicando cada 3 meses y en el 2030 se va a duplicar cada 12 o 13 horas. ¿Esto qué implica? Que se nos está escapando de las manos el conocimiento como tal, que es claro. este conocimiento que es almacenar información en nuestro cerebro. O sea, tenemos que cambiar la forma en que comenzamos a contemplar la vida y la aumentada Ujú, y comenzamos a ver que viene una cuarta realidad que es la del metaverso. Entonces, ante todos estos desafíos, creo que tenemos que en principio empezar a reinventarnos mentalmente, o sea, empezar a olvidarnos de las estructuras mentales que comenzamos de alguna manera, a repetir los primeros 7 años de vida, cuando ya tomamos conciencia y empezamos obviamente a ser un reflejo de nuestros padres y nuestro entorno. Entonces ya tenemos una estructura que está arraigada en nuestro cerebro. Lo que se viene ahora es como que es constantemente estar aprendiendo y desaprendiendo, como decía Alvin Toffler, ¿no? Entonces, ese es el, digamos, el mecanismo por el cual cada uno de nosotros tiene que comenzar a ver la realidad de forma personal e individualizada, porque la realidad va a ser muy diferente, inclusive dentro de América Latina, para algunas ciudades o para algunos sectores sociales. Entonces, depende mucho de lo personal. Esto no es que va a venir un gobierno o va a venir una corporación y nos va a salvar, sino de qué forma cada uno de nosotros se va a preparar para esa transformación o ese, por así claro. decirlo, concepto de reinvención del ser humano, ¿no? Donde va a haber que comenzar, como decía Yuval Harari, a Ujú, agregarle ceros y unos a la Declaración de los Derechos Humanos. ok. Sí, entiendo. Entonces, desde tu punto de vista, esta transformación tiene que ser totalmente personal. O sea, no te puedes subir en una tabla con toda la sociedad. O sea, tienes que irte reinventando tú mismo, tu propio procesador, por llamarlo así, que es tu cerebro, irle dando esa renovación de todo ese cúmulo de información que, como bien dices, se está duplicando geométricamente, ¿no? Así es. Sí, y también esta cuestión de que se nos está escapando el poder de análisis al ser humano de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Por esta cuestión de cómo se va duplicando el conocimiento cada vez con mayor velocidad y a su vez se está volviendo líquido y el ser humano necesita sí o sí eventualmente de hibridarse con la tecnología para poder ser eficiente, pero sin olvidar que las características que hacen al ser humano son Ujú, más que nunca necesarias y donde justamente la inteligencia del corazón, que está comprobado científicamente, como lo dice claro, Greg Braden, claro, hoy, totalmente de hoy acuerdo. tenemos, Ujú, exacto, tenemos un corazón que tiene 40.000 neuronas que son sensitivas, que sienten el futuro, y a diferencia de las 86.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, las neuronas que tenemos en el corazón nos permiten analizar el contexto de lo que es la realidad de una manera diferente. Por eso hay que cambiar la percepción de lo que es la inteligencia y cambiar la percepción de cómo vemos la realidad para poder estar preparados para lo que se claro. viene. Acabas de tocar un punto fundamental. Me parece que también ese cúmulo de información, Cris, salvo tu mejor opinión, también viene contaminada, viene tergiversada, viene torcida. Y entonces muchas veces dicen, tenemos demasiada información, sin embargo esa información no tiene fundamento o es falsa. Entonces yo creo que esa parte del análisis, efectivamente, como bien lo señalas, tiene que ser uno de los factores de hoy en adelante que todos hagamos ese ejercicio, ¿no? Están las fuentes y muchísimas, infinidad, cientos, miles de fuentes, pero ¿cómo podemos discriminar? Pues haciendo un análisis de cuál es
información buena y veraz, ¿no? Contra aquella que es una información basura, valga la expresión, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, creo que ahí está el secreto de lo que tú acabas de mencionar. No tanto en la cantidad de información que pueda, digamos, adquirir semanalmente en mi cerebro, sino en la forma que selecciono esa información, porque en la forma que selecciono esa información estoy preparándome para lo que va a ser a futuro en mi vida y la vida de los que me rodean. Por esa razón, creo que más que nunca es prioritaria la selección, más que el conocimiento per se. Y esa selección, a su vez, tiene que ser tenida en cuenta que es líquida, ¿no? O sea, no me sirve repetirlo porque probablemente eso cada 73 días, como dice el cálculo, ¿no? De lo que, bueno, establece justamente uno de los futurólogos más importantes que tenemos, que es Ray Kurzweil, en su teoría de la ley de procesos acelerados, que cuando él manifiesta que una tecnología, cuando se vuelve exponencial, todas las tecnologías que siguen alrededor de esa tecnología o que acompañan a lo Ujú. que es el concepto de tecnología crecen de forma exponencial. Esa es la razón por la cual el conocimiento se nos está yendo de las manos por el crecimiento de lo que es el denominado Big Data, esta gran cantidad de datos que es muy Ujú. difícil para el ser humano poder procesarlos. Y ahí es donde necesita sí o sí el humano de apoyarse en la inteligencia artificial para saber seleccionar bien qué tipo de datos les son útiles para su empresa o para su persona. Sin Claro. eso es muy difícil que pueda acoplarse a la realidad. Porque incluso, bueno, ya ha habido, a ciencia cierta, no conozco la forma o el detalle, ¿no? Pero incluso se hablaba de que a partir de ese conocimiento y de esa información, incluso personalizada que llegan a tener de nosotros mismos a través de nuestros teléfonos, de nuestras tabletas, etcétera, influyen, ¿no? Los medios de comunicación o los medios en general para que tomemos decisiones de acuerdo, valga la expresión, a nuestros propios gustos. Pero pues no es así, más bien es un análisis de todos esos gustos, de todas esas preferencias que tenemos y nos las hacen llegar, ¿no? Porque al final de cuentas es muy curioso que te estás pensando no sé, en algún alimento, una pizza, y de repente te llega el anuncio de la Mm. pizzería, ¿no? Entonces, finalmente eso es un algoritmo que ellos meten y que aparentemente es lo que tú estás deseando. Y más bien aquí es un juego, ¿no? De qué es primero mi pensamiento o más bien analizaste todos esos gustos para que tú me ofrezcas un servicio personalizado, que incluso eh, por ahí vi algún video, ¿no? De que aparentemente la elección en Gran Bretaña, donde deciden salir del bloque económico de Europa, fue influenciado por una serie de algoritmos, ¿no? Que fue de esa manera. Entonces, también esa información Así es. puede Sí, servir y para una de bien o para las, de mal, las, ¿estás de de las acuerdo? razones por las cuales hoy. Ujú. Perdón, se cortó, Cris, pero adelante. Sí, no, 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 como decía, creo que hoy lo que estamos viendo es cómo los algoritmos están tomando un poder cada vez mayor en la toma de decisiones, inclusive de los gobiernos. Y si uno, por ejemplo, analiza lo que está pasando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, pone una foto de 1980 y pone una foto hoy y se va a dar cuenta del poder de los algoritmos en la toma de decisiones a nivel corporativo o a nivel mundial, ¿no? Cómo los algoritmos están tomando el control en las decisiones en los Claro, mismos países o inclusive en los inversionistas, ¿no? Los algoritmos les están diciendo dónde tienen que invertir o dónde tienen que dejar de invertir. claro. Pero, pues, ¿estás de acuerdo? Es doblemente artificial porque alguien alimentó esos algoritmos y la aparente decisión intrínseca que tú estás tomando, pues no la estás tomando tú, ¿no? Fue un programa diseñado para que tú Así es. actuaras de esa manera. Entonces ahí viene un tema muy, muy complicado e incluso de carácter ético, si efectivamente se puede permitir que eso se dé, ¿no? Porque aparentemente te pone el ejemplo más sencillo de estoy pensando en algo de comer y resulta que sale el anuncio de la comida. Entonces, ¿realmente tengo el deseo o me forzaron a tener ese deseo de comer, ¿no? Sí, sí, y ahí está esto que comenzábamos diciendo, ¿no? La importancia de encontrar qué valores y qué propósitos tenemos que cada uno de nosotros Sí, buscar de forma personal para lo que se aproxima.
porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en esa puja que hay entre China y Estados Unidos por ver quién va a ser el dueño del control de todo, porque lo que es el 5G y el 6G Ujú. es tener el control de la materia en sí, ¿no? O sea, y ahí es donde justamente, como tú bien decías, vamos a poder individualizar y personalizar el consumo por el gran poder que va a tener, por ejemplo, las grandes bases de datos en Estados Unidos o en China, que va a permitir que se pueda personalizar el consumo e inclusive con el poder de predecir lo que nosotros pensemos antes de inclusive pensarlo, porque las antenas Ujú. 5G no producen cáncer, pero sí producen la posibilidad de poder leer las frecuencias cerebrales apuntadas a determinados lugares o apuntados a determinados países. Se va a poder saber biométricamente lo que está pasando. Tal es así que Corea del Sur recientemente anunció la creación de una inteligencia artificial que Ujú. permite leer el pensamiento emocional de un lugar apuntando justamente una antena que tiene la posibilidad de la lectura de 5G para saber cómo está emocionalmente un área determinada en Corea del Sur. Esto implica ya tener el control biométrico de absolutamente Claro. todo, ¿no? Y a partir de ahí la posibilidad de gobiernos o de corporaciones de tomar decisiones por las personas, inclusive sin que las personas tomen en cuenta lo que va a venir. Sí, 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 y bueno, para que le quede claro a nuestros escuchas, no, no es un tema aquí de conspiración, simple y sencillamente si hay un instrumento pues, mediante el cual, por ejemplo, te toman la temperatura corporal y resulta que tienes fiebre, pues te van a poder ¿Mm? ofrecer un medicamento para que se te quite la fiebre, ¿no? Finalmente es eso, es un termómetro a larga Así es. distancia, ¿no? Y si puedes lograr entrar a todas las mediciones, porque pues todo esto es a base de mediciones, Cristian, ¿estás de acuerdo? Todo es medición, entonces Sí, si puedes medir frecuencias cardíacas, en una frecuencia cardíaca puede decirte si estás angustiado, si estás estresado, ¿no? Si estás tranquilo, e incluso a partir de ahí es donde te toman o te envían los productos para la toma de decisión. Entonces no es cuestión así es. conspirativa, sino simple y sencillamente pues una realidad muy, muy, muy grande. O estos aparatos que usan las personas con problemas de hipertensión o los nuevos estos que te miden el azúcar, la glucosa en sangre, pues también están monitoreando a cada momento los relojes o los teléfonos que miden cuántos pasos das, cuál es tu ritmo cardíaco, pues esos son mediciones, ¿no? Y a partir de ahí Así es. te pueden hacer un ofrecimiento de un nuevo par de tenis o un nuevo traje deportivo, qué sé yo, ¿no? Esa es la razón, ¿no? No es tanto una cuestión de conspiración, sino leer todos esos datos para llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Pero Así es. aquí, vamos, suena muy, muy muy bueno, o incluso como todas las series y películas futuristas, ¿no? Siempre nos las han planteado como un futuro muy distópico, ¿no? Muy, muy conflictivo, muy, muy raro. ¿Tú crees que si no encontramos ese propósito pueda llegar esa parte de ese futuro distópico, Chris? Bueno, de hecho, si uno escucha a algunos conferencistas o analistas económicos, vaticinan tres posibles escenarios para los países que no preparan a su población o para Ujú. las personas que no entiendan de qué se trata todo lo que se viene, ¿no? Y en principio es el subsidio universal básico para todos, Claro. es algo necesario, porque independientemente de que tengamos trabajo o no, es algo que lo necesitamos Ujú. para inclusive tener nuestro propio control de la toma de decisiones para poder crear una empresa propia, ¿no? Y en Ok. muchos casos necesitamos de ese dinero básico, Ujú. ¿no? En segundo lugar, la legalización de la marihuana en todo el mundo, justamente para apaciguar la atención de las grandes masas, o sea, y a su vez para tener acceso a poder estar dopado y al Ok. estar dopado, sabemos muy bien que todo lo que tiene que ver con la creatividad y todo lo que tiene que ver con la innovación y todo eso es como que merma. Y después, cada vez más entretenimiento, justamente para el entretenimiento de las masas, para que justamente lo único que tengan sea el subsidio universal básico, el alcance digamos, a la marihuana sin ningún tipo de prohibición y justamente la posibilidad de divertirse mentalmente con cada vez más fútbol, con cada vez más series de televisión, entonces tener su mente ocupada y el dinero básico para comprar las necesidades básicas, ¿no? En ese sentido, creo que es como una de las salidas que tiene el mundo no desarrollado Ujú. o, digamos, muchos lugares en el mundo que no están preparando a sus poblaciones para lo que se viene. Porque
lo que vemos a continuación es que va a haber más trabajo, pero para ese trabajo se necesita un reentrenamiento laboral y una reinvención mental. O sea, y cuando hablamos de reentrenamiento laboral es reentrenarnos en nuevas habilidades, que Claro. ya no son habilidades blandas, sino que son habilidades duras, como por ejemplo la resiliencia, todo lo que es el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la empatía, Ujú. la creatividad. O sea, todo eso no es blando. Eso, según lo que dice Oxford y Cambridge hoy en día, es habilidades duras. Y Ok. después lo que tiene que ver con la cuestión imperiosa de tener que acostumbrarme, adaptarme a la tecnología para apoyarme en la tecnología y que la tecnología se pueda hibridar conmigo en la manera de que la tecnología me dé las respuestas, pero yo le haga las preguntas. Y esa es la forma que yo voy a estar preparado para esos nuevos puestos de trabajo, apoyándome en la tecnología, pero poniéndole un condimento humano. Si eso no sucede y seguimos en trabajos que sean repetitivos o seguimos en trabajos que sean fáciles de predecir, porque la inteligencia artificial lo que tiene es muy buena prediciendo lo que el ser humano es fácil de poder hacer, pero cuando el ser humano es poco predecible, Claro. ¿no? Como que no sabemos para qué lado va a ir, ahí es donde la inteligencia artificial todavía no tiene ese poder sobre el ser humano. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, cuanto antes, empezar a potenciar las habilidades humanas para que Ujú. la inteligencia artificial no reemplace justamente a esos trabajos o esas cuestiones que hacen al ser humano ser importante en la sociedad. Ok, oye, entonces es muy importante esta opción. O sea, primera, no ser predecibles, ¿no? O sea, si siempre caminas por la misma calle, si siempre compras la misma pizza, si siempre compras, obviamente para la inteligencia artificial vas a hacer muy fácil que te haga el pronóstico de de lo que quieres, ¿no? Cuando todo esto Así cambia, es. ¿no? Y cuando entras precisamente en la parte creativa, que creo que eso es lo que nos hace totalmente diferente de las máquinas, ¿no? La parte creativa. E incluso hoy las máquinas, por muy inteligentes que estén, que sean o que se vayan a hacer, siempre tienen a un ser humano detrás. O sea, eso me queda clarísimo. O sea, ninguna se ha autoinventado. Todas están alimentadas y generadas por seres humanos, ¿no? Entonces todavía no hay una sola, que yo sepa, que se haya autoinventado solita. Entonces siempre va a haber Así es. esa creatividad humana que la sigue alimentando, que le siga dando la información y pues no ser predecibles. Sin embargo, aquí yo creo que el siguiente punto que es tu pues lo que haces ya a nivel profesional, Cris, sí me gustaría que empezáramos a comentar ese propósito pues ya quedó, pero ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos subir a nuestros, a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos de nuestros países a que puedan subirse a esto, ¿no? Tú estás haciendo cosas interesantes al respecto. ¿Por qué no nos platicas cuáles son, Cristian, para empezar a generar el interés de toda la gente para que podamos pues, subirnos a este barco, ¿no? E irnos dentro del barco y no ir nadando atrás de ellos, ¿no? Bien. Bueno, en principio capacitarse mucho. Uh Creo que -huh. es una época donde, según lo que decía el Foro Económico Mundial, nosotros necesitaríamos 176 horas semanales para poder estar preparados para lo que se viene. Uh -huh. Y, digamos, no llega ni el 10% a leer 2 horas por día Claro. en el mundo, no solamente en América Latina. Entonces eso es preocupante, Sí, ¿no? sí, sí. Por otro lado, conectarnos con el interior, ¿no? Y esto no es por vender la teoría del mindfulness o vender la meditación como algo, ¿no? Que es algo cool, sino porque es necesario conectarnos cuanto antes con nuestra esencia y con nosotros mismos para justamente estar preparados para lo que se viene, porque tenemos que estar más que nunca con los ojos abiertos para estar Sí. preparados a cambios muy fuertes que son cambios existenciales en la esencia del ser humano, que pueden afectar a todos aquellos que no estén preparados para eso. Por eso el fundador de la realidad aumentada, Uh -huh. Jason Lanier, dijo que todo lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, es 100.000 veces más adictivo que el uso de los dispositivos. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que si las sociedades no se preparan o si las familias no se preparan para lo que va a ser meterse de lleno en el metaverso o entrar en la virtualidad como una segunda opción a esta realidad, veamos
suicidios en masa y veamos un gran problema social en materia de lo que va a generar la adicción a lo que es el metaverso y todo lo que implica el metaverso, ¿no? A todos aquellos que no se conecten consigo mismos Ujú. y que no encuentren un propósito de qué hacer con sus vidas. El propósito que hoy tenemos que tener como seres humanos no está en tener una casa, un auto, viajar. El propósito de hoy como seres humanos es de qué manera nos tenemos que ayudar los unos con los otros y potenciarnos como seres humanos, porque lo Ujú. contrario, lo que viene es bastante preocupante. Si entendí bien tu idea, es querer ese puente, tener muy claro que eres un ser humano en la parte interior y tender un puente, digamos, para que puedas regresar. O sea, si vas a entrar a esa parte de realidad virtual, que sepas que estás en una realidad virtual y que no es la realidad, ¿no? Y que forjes ese o tiendas ese puente para que tú puedas regresar, ¿no? A lo tuyo, que finalmente es tu propia esencia, ¿no? Así es, sí. Sí, y tener en cuenta que vamos a tener posibilidades de optar en qué realidad estar, ¿no? En qué realidad trabajar, en qué realidad tener una familia, en Claro. qué realidad experimentar. Entonces, Ujú. todo eso, Ujú. si nosotros no nos preparamos desde ahora, porque estamos con 10 años de ventaja, ¿sí? Ujú. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero tenemos 10 años de ventaja para poder prepararnos y ver que realmente esto que viene es algo recreativo, es como un videojuego, no es la realidad per se, pero vamos digamos, en muchos casos a confundir lo que es realmente la realidad de lo que no lo es y no Ujú. vamos a saber distinguir porque no nos vamos a haber preparado antes de experimentar todo eso. Es lo Claro, mismo que pasó con el uso de los dispositivos. Nos claro, dieron los dispositivos y no nos enseñaron a usarlos. claro. Y lo vemos hoy en día en la calle, ¿no? La mayoría andamos caminando con el teléfono en la calle y estás totalmente desconectado con los audífonos, ¿no? Con otro tipo de cuestiones y ya estás desapegado en la realidad. Y como bien dices, si esa realidad va a ser tan difícil de distinguir, ¿no? Entre la realidad a lo virtual, pues, y si la virtual es mucho más cómoda, confortable, agradable que la vida que llevas, pues te vas a querer quedar ahí, ¿no? Simple y sencillamente. Por lógica te vas a querer quedar en ese Sí, lugar, ¿no? ¿Para qué te regresas a tu realidad si tu realidad no te hace feliz, ¿no? Simple y sí. sencillamente. Está raro y complicado, pero sí, como dices, ¿no? Que tengas o que sigas teniendo esa parte de decisión en dónde te quedas. Si te quedas allá por convicción, bueno, pues es tu decisión, pero no porque simple y sencillamente, ahora sí, como decían hace muchos años, te quedaste en el viaje, ¿no? Vaya dato Sí, perturbador. ¿No? ¿Te acuerdas que eso sí, decían, ¿no? De las drogas, que se quedó en el viaje, ¿no? Pues sí, simple y sencillamente, pues esa realidad, que también eran otras realidades, ¿no? Las que supongo sí. experimentaban con el uso de esas drogas, incluso muy de moda en los setentas, ¿no? Como el LSD y todo eso, pues finalmente te daban ese acceso a esas realidades alternas, ¿no? Pues Sí. ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Lo haremos con tecnología? ¿Lo haremos con educación? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de reencauzar, de que la gente pueda conocer? Al final es una decisión, o creo que va a ser una decisión muy personal, ¿no? Pero ¿cómo puede la persona tener esa capacidad de decisión, ¿no? Sí, en principio preguntarse qué propósitos, ¿no? Y esto lo hablamos nosotros cuando nos vimos ahí en Colombia, ¿no? Que Ujú. decíamos que mucha gente no sabe qué quiere con su vida, no Claro, tiene claro qué propósitos tiene, sí, 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 ¿no? Y esto hoy en día es preocupante. A todas aquellas personas que no sepan qué quieren con su vida, esto les va a venir y no van a saber cómo acostumbrarse a eso o de qué manera prepararse, porque les va a venir y van a tener que acoplarse, con la claro, diferencia de que al no haber una preparación previa, la perdición va a ser absoluta. sí, te Y va a ahí es llegar, donde vemos esto que es muy probable, ¿no? Los suicidios en masa, la desconexión entre las familias, claro. ¿no? El caos que puede haber en algunas sociedades donde justamente, como tú decías, Ujú. si no se preparan a ver como una alternativa a esta realidad, la gente va a dejar de Claro. estar en el plano físico y va a pasarse encerrada en sus casas, o sea, en una virtualidad, porque ahí se siente cómoda y va a ser su Claro. zona de confort. Oye, Cristian, vamos a ir a otro pequeño corte y regresando, me gustaría que nos explicaras el tema de que no es un betaverso, sino son
metaversos, dependiendo de la marca de tu preferencia. Regresamos, por favor, Cristian. Así es. Gracias. Pues ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias a Adela Saucedo por tus comentarios. Gracias a todos nuestros escuchas. Cristian, antes de irnos al corte, así lo consideran, si no son varios metaversos. Esto es como un proveedor de servicios de telefonía, ¿no? De televisión por cable, así lo entiendo. El que más te guste su programación, pues ahí te vas a suscribir y a partir de ahí te van a dar la realidad que más se ajuste a tu preferencia. ¿Es así la analogía, mi querido Cristian? Lo que es el concepto del metaverso está ligado al concepto de la web 3.0, que Ok. significa justamente la descentralización de los data centers y el control, se supone, de los usuarios en el Internet, donde prácticamente no va a haber un ordenador que va a entrar a ese Internet y ese Internet va a ser, digamos, un mundo de metaversos, ¿no? Donde vamos a ver el metaverso de Facebook, vamos a ver un metaverso de Nvidia, vamos a ver un metaverso de Microsoft, va a haber un montón de metaversos, Claro. pero todos van a estar conectados de alguna forma a una red global, ¿no? Que va a ser la que se va a encargar de darle la posibilidad de que las personas puedan entrar, como hoy lo podríamos hacer con una barra, ¿no? Cuando se pone una información y entremos a ese acceso o esa información, lo mismo va a ser con los metaversos, ¿no? Voy a poder entrar al metaverso que justamente me interesa entrar y la diferencia con la web 2.0, donde veíamos que el negocio estaba en la extracción de datos y el comercio se suponía que era a través de lo digital, hoy vemos la posibilidad que se viene, que vamos a poder estar de forma inmersiva cada vez más, o sea, comenzamos, ¿no? Con las gafas y después con una vestimenta, Ujú. pero después con un pituto en nuestra 100, nos va a permitir entrar y estar de forma inmersiva, ¿no? A esa realidad donde vamos a poder consumir, comprar, vender y donde todo lo que se va a gestar va a ser prácticamente líquido porque no hablamos de algo tangible y ahí es donde viene el gran negocio de los NFTs, ¿no? Que significa un producto que yo lo compro, soy el dueño de ese producto, pero no lo, digamos, no lo puede tener otra persona si yo no lo quiero vender. Y la base Ujú. de los metaversos, por así decirlos, ¿no? O la economía que se va a sustentar justamente en los metaversos es el blockchain, que es esta cadena de bloques que va a permitir que nosotros podamos de forma segura hacer negocios sin la intermediación de un tercero, ¿no? Porque directamente el mismo sistema se va a encargar de que la persona que le compro ese NFT, esa persona me lo venda. Acciones. Así es, así es. Entre otros Para muchos nuevos negocios que van a surgir y que van a desaparecer, ¿no? Sí, para explicar, Lucio, un poquito para la gente que quiere entender un poquito más de lo que vendría a ser, Sí, ¿no? La sí, economía del por favor. metaverso o lo que es la economía 2.0, porque cuando hablamos de la economía 2.0 hablamos de una nueva economía donde lo físico no es importante, sino pasa a ser lo que es intocable o lo digital, Intangible. ¿no? Ujú, Bueno, vemos en el medio al concepto metaverso, ¿sí? ujú. Y después vemos como distintas aristas que hacen a la economía del metaverso. En principio, para que exista el metaverso, tiene que haber dos cosas que son claras y fundamentales, que es la realidad virtual y la realidad aumentada, que necesitan justamente captar muchos datos. De Sí. hecho, se van a necesitar muchos datos para poderle dar vida a esos metaversos. Se va a apoyar, como decimos, en lo que es el blockchain, que es como la base central, la parte económica Ujú. de los metaversos, o sea, para poder hacer transacciones o poder trabajar en los metaversos. Y a su vez vamos a necesitar de la web 3.0, que la web 3.0 se supone que los grandes, digamos, controladores de datos no van a tener el control porque hay una descentralización Ok. en la web 2.0. En la web 2.0 veíamos que había una concentración, ¿no? A través de los data centers que extraían todos los datos, pero en la web 3. En la web 3.0 vemos una descentralización, o sea que cada uno pasa a ser como un usuario que vendría a ser como un prosumer, hacedor y consumidor a la vez. Ese es un Ok. poco el concepto de lo que es el metaverso. Ok, una descentralización total de esos datos, ¿no? A partir de Uh -huh. ahí, cada quien genera.
Pues definitivamente sí, y un proveedor de datos muy rápido, ¿no? Por eso la necesidad del Internet 5G, ¿no? Y o más, porque si no, de todas Sí, maneras no puedes tener esa velocidad que requieres para esas cantidades de información, ¿no? O sea, así es, así es. En ya, principio, el 5G. sí, Sí, el sí, no, 5G, perdón. En ajá, principio, claro, el 5G le va a dar vida al Internet de las cosas, permitiendo que, por ejemplo, un vaso se pueda comunicar con una heladera, o un shampoo se pueda comunicar con el proveedor de shampoo para que nosotros cuando acabemos el shampoo nos traigan el shampoo sin necesidad de pedirlo, ¿no? Eso es lo que va a permitir justamente la creación, no del Internet de las cosas como tal, sino de la industria de las cosas, ok, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lo que va a ser el metaverso como la segunda vida que vamos a tener o la segunda extensión de la realidad, que es la ujú, realidad física, es cuando lleguemos al 6G, porque cuando lleguemos al 6G nosotros vamos a poder tener la posibilidad de teletransportarnos a través de avatares, que por ejemplo tú vas a poder tener mi avatar en tu programa ujú, con el solo hecho de que pongas una camarita y voy a poder teletransportarme, entonces mi avatar va a poder estar ahí en ok, México en tiempo real, te voy a poder dar la mano y vas a sentir mi mano y yo también la voy a sentir. ujú, Entonces, eso va a permitir lo que va a ser el 6G, que es 100 veces más, digamos, efectiva y es mucho más rápida que lo que es la el 5, 5G, que ya el 5G decimos que es 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo humano por segundo, ¿no? ok. A eso te refieres. Sí, sí. De hecho, China lanzó el año pasado su primer satélite 6G, o sea que Vaya, ya vemos el 6G como una realidad. poquito más Todavía en adelantado. América Latina estamos hablando del 5G, pero China ya está, digamos, en el 6G. En el 6G. Cristian, se nos acabó el tiempo rapidísimo, de verdad, esto tema es fascinante y pues platicar con un experto como tú, de verdad que nos hace que esto se vaya rápido y que nos quede una idea muy clara de lo que tenemos que hacer. Te voy a comprometer, querido amigo, si tienes oportunidad de volvernos a reunir, cuando te digas para seguir platicando con estos temas, ¿no? Si me haces el honor de aceptar nuevamente la invitación. Va a ser. Gracias, Cristian. Así va a Rápidamente, ser. tus, eh, tus datos, tus redes, porque sé que das muchos cursos, pues si alguno de nuestros escuchas está interesado, pues que sepa cuándo y dónde vas a estar dando tus cursos. Bien. Pueden buscarme en LinkedIn, ¿no? Como DR Chris CHR, y el apellido se escribe Meniw. Ok, O sea, se pronuncia Menu, pero es Meniw. Ahí me pueden encontrar y constantemente estoy en distintos lugares del mundo dando conferencias y publicando cosas interesantes en relación a todos estos temas. gracias, mi querido Chris. Y bueno, ya saben, amigos, si no, escríbanos aquí a cabina, a Condo Match Point, y con gusto les damos los datos del doctor Cristian. Cristian, me dio muchísimo gusto tenerte en el programa. Te mando un abrazo muy, muy cariñoso y espero que nos veamos muy pronto, ya sea en físico, a través de Ojalá. Zoom y no dejemos que llegue el avatar y que pasen 10 años. ¿Te parece? Ok, Así va a ser. ok, mi Un querido fuerte amigo. abrazo para todos por allá y Igualmente, y gracias, gracias, especial para gracias. ti. Pues eso fue, vámonos derecho, Muchas gracias, queridos José. amigos. Les agradezco su atención. Nos vemos el próximo martes. Que tengan excelente tarde.